Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo bendito de mi Padre Celestial que está en los cielos. Primeramente, como siempre, ya me conocen, ya saben, nunca voy a empezar a servirle a Dios o a predicar la palabra de Dios sin primeramente darle gracias a Dios, porque todo pueblo de Dios, por cuanto dice la palabra de Dios, que le debemos de dar gracias a Dios en todo. Y cuando dice en todo, no importa cómo te sientas, no importa qué te falta, no importa dónde te duela ni qué te duela, se le da gracias a Dios en todo tiempo. Y también, amados hermanos, amigos televidentes, cuando tú despiertas en la mañana, antes que nada, lo primerito que debes de hacer, o que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer, es darle gracias a Dios por ese nuevo día, porque también dice su bendita palabra que buenas y nuevas son cada mañana, y que cada día trae su propio afán, y que este es el día que hizo el Señor, y por tanto nos gozaremos en Él. Así que no te vayas a trabajar como el burro sin mecate, sin darle primeramente gracias a Dios. Eso es muy importante. Y un punto breve, muy importante también es, hay padres de familia, hay papás y hay mamás que se van a trabajar y tienen niños allí en la casa también, y los niños están dormiditos y se salen como el burro sin mecate, con las orejas así agachadas, y se van a trabajar sin siquiera ir a mirar a sus hijos y decretar toda bendición, toda protección sobre ellos mientras que tú te vas a trabajar. Es muy bonito para todo padre de familia bendecir a tus pequeñitos o grandotes como sean. Aún puede ser un muchacho de 23, 24 años, pero está en la universidad, está yendo a la escuela y está dormido porque no es la hora de la escuela, o tal vez está de vacaciones. Ve y bendice a tu muchacho también, ve y bendice a tu hijo también antes de ir a trabajar. Eso es muy bonito, y dale gracias a Dios por él también, por ellos, por tu familia. Y si es que no tienes hijos todavía, o tal vez no tuviste hijos, o ya todos se casaron y se fueron, pero tu esposa se queda ahí en la casa, entonces ve, bendícela a ella, o antes de levantarte, bendice a tu esposa. Ojalá que no duerman en cama diferente. Y ojalá que no te manden al garage también. Entonces, bendice a tu esposa y te vas a trabajar. Y no se te ocurra irte bravo con ella porque hayan hablado o discutido de algo la noche anterior. Eso es muy importante, porque también dice la bendita palabra de Dios que no dejes que el sol caiga sobre tu enojo. Eso es muy importante. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Perdona a todos los que te han hecho daño. Perdona a todos los que te han hecho daño. Ese es el tema que vamos a tocar ahora. Y cuando se trata de perdonar, se perdona a todo mundo, toda persona que te haya ofendido con palabras o de cualquier forma, se perdona. No importa que haya sido. En primer lugar, yo no creo que te hayan mutilado como hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Yo no creo que te hayan crucificado en ninguna cruz, ni en el Calvario tampoco. Yo no creo que te hayan puesto una corona de espinas en la cabeza para que tengas tanto odio, tanto rencor contra alguien. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros una mancha de perversos, un montón de perversos y pecadores, malvivientes y todo eso, y Él mismo nos perdonó, Él dio su vida por nosotros. Entonces, para ti, que no es muy simple y muy fácil solo perdonar, ¿acaso se nos ha olvidado que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado y cuando murió allá en la cruz y tenía esa corona de espinas ahí también, que cuando Él ya estaba muriendo, sus últimas palabras fueron: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen? Entonces, yo no creo que alguien te esté crucificando, ni te hayan puesto clavos, ni te hayan puesto corona de espinas, ni te hayan mutilado, ni te estén azotando tampoco. Entonces es muy importante dejar toda arrogancia, dejar toda dureza de corazón, dejar toda soberbia, dejar toda prepotencia y dejar toda maldicencia también, y todo lo que te prohíbe o te limita o te impide o te estorba para perdonar. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda. Y oigan esto muy importantísimo, que debemos de saberlo. Y si no lo sabías o se te olvidó, es mejor que te acuerdes y nunca se te olvide. Que también dice la bendita palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, que tampoco vuestro Padre Celestial que está en los cielos nos va a perdonar. Y si dice la palabra de Dios que no nos va a perdonar si no perdonamos, lo cual quiere decir que aunque tú brinques y saltes y aplaudas y
digas que te vas a ir al cielo, yo te traigo nuevas, es que te vas a ir al infierno. No te vas a ir al cielo, porque nadie que no perdone en esta tierra se va a ir al cielo. Dios no quiere personas allá con el corazón duro. Dios no quiere personas allá llenas de odio y de rencor y de resentimiento o de envidias o de pleitos o contiendas. No entrarán al reino de Dios. Y en primer lugar, si Dios no te perdona, entonces ¿cómo vas a ir al cielo si Dios no te perdona? Y simplemente con el hecho de que tú no perdones a alguien que te ofenda o a alguien que se haya portado mal contigo, Dios no te va a perdonar. Y otro punto bien importantísimo es que la falta de perdón causa enfermedades internas. Causa varias enfermedades internas. Tal vez no me ajusta el tiempo para explicar varias, pero sí lo que trae la falta del perdón acarrea cánceres y también acarrea diabetes. Acarrea también odios y rencores y resentimientos, y a causa de los odios y rencores y resentimientos, luego le viene a la gente depresiones y también le vienen ansiedades, le vienen también ataques de pánico, y aparte el mismo diablo les roba la paz, pierden la paz, y luego les viene insomnio y muchas más enfermedades le vienen a las personas a causa de no perdonar. Aparte de que Dios no te va a perdonar tampoco, y aparte de que toda persona que no perdona se va al infierno. Entonces hay tantas cosas dañinas, perjuiciosas, que vienen como consecuencia y como secuelas a causa de no perdonar y por falta del perdón. Por eso es bien importantísimo que todo pueblo de Dios, que todo televidente aprenda a perdonar. Y otra cosa muy importante, por cuanto dice la palabra de Dios, en primer lugar dice, airaos, mas no pequéis. No quiere decir que tú no te enojes. Te puedas enojar, pero ese enojo tiene un límite. Ese enojo tiene un control. Y por cuanto ese enojo tiene un límite y tiene un control, si tú te enojas, no vas a soltar ese vocabulario tan cochino y depravado que tienes, o descargar ese vocabulario cochino sobre alguien o contra alguien, o maldiciendo a la gente o maldiciendo a alguien. No debe de ser así, de ninguna forma, para nada en lo absoluto. Es muy importantísimo que en vez de soltar ese vocabulario tan cochino, tan asqueroso y tan diabólico, perdonar. Y otra cosa muy importante, el pueblo de Dios, los buenos hijos de Dios, los entendidos hijos de Dios, lo que hacen y lo que deben de hacer es, el perdón se suelta de inmediato. Se suelta de inmediato. Como dice la palabra de Dios, que no dejes que el sol caiga sobre tu enojo. O sea, no esperes a otro día, ni esperes hasta en la mañana, o una semana, o 2 o 3, o el día de la Santa Cena, para perdonar. Se debe de perdonar de inmediato, porque si no perdonas de inmediato, depende del tiempo que dures para perdonar. Ese tiempo, ese lapso de tiempo que tú duras para perdonar, es una puerta o varias puertas abiertas al diablo. Y el diablo te va a estar trabajando la mente. Y el diablo te va a estar aventando dardos a tu mente. Te va a empezar como una víbora, porque es la serpiente antigua. Te va a empezar a aventar veneno y mentiras. Y te va a empezar a poner más a contra todavía y hacerte enojar más contra esa persona que tú no quieres perdonar. Y otro punto bien importante es este. Hay personas, supuestos cristianos, que cuando miran a un supuesto hermano o supuesto cristiano enojado por algo, en vez de decirle, oh, no te preocupes, esto va a pasar, oh, tú perdona, no te preocupes, no tomes en cuenta eso, acuérdate que Dios murió por ti también y murió por mí, perdona, no agarres rencor, no agarres odio, no te preocupes, no te enojes. En vez de eso, vienen y así como un hijo del diablo, empiezan a aventar vaho. Oh, si yo que tú le hacía esto, yo que tú le gritaba así, yo que tú deja que la vea o deja que lo vea y verás cómo le voy a hacer, y hazle así, y hazle acá, y no te dejes, y si tú te dejas te van a hacer aquí, te van a hacer allá, y esto y lo otro, y vale más que te pongas bien ya. Entonces les pone un macetonón lleno de veneno, así de grande, ya para explotar. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces
el diablo usa a esa persona para envenenar a la otra que de por sí no quiere perdonar. Y entonces poniéndole la macetona así con argüendes, con calumnias y echándole más leña al fuego, entonces tú mismo lo estás lanzando o la estás lanzando a que se haga más pleito, más contienda y a que ese odio crezca mucho más. Y el problema va a ser más grande también ante Dios, y también más daño te va a hacer el diablo a causa de tu falta de perdón y a causa de estar recibiendo instrucciones de hijos del diablo o calumnias, o estarte envenenando también diciéndote y hazle aquí y hazle allá y no te dejes, ya sabes lo que tienes que hacer, y si tú te dejas así te van a hacer y te van a ir de peor en peor, y cuando acuerdes te van a hacer esto y te van a hacer lo otro, y es mejor que te defiendas, es mejor que les pongas una hasta aquí y es mejor que hagas, y empiezan a hablar y hablar cochinero y medio. Entonces lo que sucede que ya no es una sola persona que está pecando ante Dios y abriéndole la puerta al diablo, porque la persona, miren, dice la palabra de Dios dice así, que tanto peca el que hace el pecado, el que causa el pecado, o en el caso del perdón, el que no perdona y el que lo asolapa, o el que lo impulsa o lo manipula a no perdonar o a tomar venganza también. Tanto peca el que no perdona como el que está manipulando o está impulsando o asolapando a alguien para que no perdone. Eso es muy importante también, que todo pueblo de Dios debe de aprender, debe de entender, para que tú no acarries castigos de Dios también y juicios de Dios sobre ti, para que no caiga la ira de Dios sobre tu cabeza también por falta del perdón, o por ser asolapador, o también por ser impulsivo, por estar impulsando o manipulando a alguien para que no perdone o para que cause daño, más daño de lo que es el perdón. Eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda. Y otro punto muy importante es este, que el pueblo de Dios, todo hijo de Dios, todo el que diga que es lavado con la sangre del cordero inmolado, no toma venganza contra nadie, porque el tomar venganza es igual que no perdonar, es falta de perdón. Entonces, nadie, ninguna persona que se diga hijo de Dios va a tomar venganza contra nadie en lo absoluto, de ninguna forma. Y también no vas a pagar mal por mal. Tú vas a pagar mal por bien. Si alguien te hizo daño, tú le vas a hacer un bien. Si alguien te ofendió, tú le vas a dar palabras de aliento, o le vas a decir palabras edificadoras, o palabras de bendición, o palabras de victoria, pero palabras que edifiquen. Entonces, así apagas el fuego. Y así es como darle un garrotazo en la pura maceta al diablo también, y ya no hubo contienda, no hubo pleito, no hubo odio, no hubo rencor, ni hubo falta de perdón. Eso es muy importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otra cosa importantísima es esta, que si alguien te hizo algún daño, y si tú dices que perdonaste, pero no le diriges la palabra a la persona que te haya hecho el agravio, y tampoco la saludas, tampoco la bendices o lo bendices, no le dices nada, o si la vas a encontrar o lo vas a encontrar, le sacas la vuelta, le das por otro lado, lo cual quiere decir que tú estás lleno de odio, lleno de rencor, lleno de resentimiento, y tú no has perdonado, y tu corazón se va a ir endureciendo más y más, y le vas a estar abriendo la puerta más y más al diablo a que te haga como le dé la gana, a que te haga como él, que haga una salsa, unos chilaquiles contigo. Entonces, eso es bien importantísimo, que el pueblo de Dios, la gente aprenda y entienda por tu propio bien, por tu propio bien. Y también Dios nos enseña muy claramente que cuando alguien le pide perdón a una persona que tal vez te hizo daño de X forma, y tú pides perdón, pero si a la persona que tú le pides perdón está llena de ira, de odio, de rencor, y tiene un corazón renegrido, y tiene un corazón de piedra también, y no te perdonó, simplemente por cuanto tú le pidiste perdón a esa persona, tú eres libre delante de Dios, y Dios ya te perdonó porque tú le pidiste perdón. Y a quien no perdonó Dios es a la persona que no perdona.
Si alguien no perdona, y como lo dije anteriormente, tampoco te perdona Dios. Y aparte, tú quedas atado a la esclavitud y expuesto también a todo puerta abierta al diablo o derecho para que te traiga problemas o te traiga dificultades por falta de el perdón. Porque también acuérdense que el diablo los acusa, es acusador. Y estar más atento, dice que la palabra de Dios, que anda como león rugiente mirando a quién devorar, o sea, mirando quién no perdona también, para tener una puerta abierta y decirle a Dios, Señor, déjame que le dé una paliza, déjame que le dé una arrastrada de las pocas greñas que le quedan, o de las orejas, o de alguna forma o de otra hacerle daño, y obviamente Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios no te perdonó. Tú no perdonaste, tampoco Dios te perdonó para nada. Entonces eso es muy importantísimo, que el pueblo de Dios aprenda y entienda siempre a perdonar. Y hablando de los esposos también, hay veces que los esposas y esposas se ponen a alegar, o hay algún desacuerdo y se enojan. Y también no es bueno que se esperen a otro día, o a que tú te vayas a trabajar y cuando regreses, entonces ya perdonarla o perdonarlo. No se debe hacer así. No se te ocurra darle la espalda a tu esposa, o que yo voy a dormir en la sala, y que yo me voy al sofá, y que yo me voy al garage, y tú quédate allí, porque en ese momento que tú hagas eso, el diablo te va a trabajar tu mente también, y te va a empezar a meter ideas de adulterio. Te va a empezar a meter ideas a tu cabeza de fornicario también. Y va a entrar el diablo a tu matrimonio a causar daño entre los dos. Por eso no te vas a esperar a que el sol caiga sobre tu enojo, y no te vas a esperar el día de mañana, ni hasta la madrugada, ni a ninguna hora. De inmediato van a arreglar ese asunto, se van a perdonar, y sobre todo reconocer el uno y el otro sus faltas, sus fallas, sus deficiencias. Ahora vámonos a la palabra de Dios, para que veamos cuán importantísimo es el perdón, porque nadie de nosotros es Dios, ni somos el Espíritu Santo. Muy importantísimo. Y para esto vamos a ir a Génesis capítulo 50 y versículo 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y dice el 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, miren las mentiras. Y dice el 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, contrito y humillado, y ningún odio, ni rencor, ni resentimiento, ni amargura contra sus hermanos. Y dice el 18, miren lo que dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y dice el 19, y le respondió José. Miren cómo se responde, con qué palabra se responde el perdonador. Dice, y él le respondió, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Ya oyeron? Otra vez el 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y dice el 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y dice el 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y dice el 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y dice el 23, y vio José los hijos
de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y dice el 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. Y dice el 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y dice el 26, y con este concluimos. Y dice el 26, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esta es palabra de Dios pura. Thank you, Lord, to accomplish every single purpose why this daughter of yours was created. And I also ask you, Lord, mighty God, in the name of Jesus, to accomplish every single purpose why you brought her to your presence, to your anointing, to your Holy Spirit. And I also ask you, Lord, to accomplish every single petition and desire of her heart. And I also ask you, Lord, to bless her, to accomplish every single blessing through her entire life. And I also ask you, Lord, to rebuke, to destroy any witchcraft, any curses, or any sickness that had come to her, or that would come to her in the future. And I also ask you, Lord, in the name of Jesus, to fulfill her with joy and peace and happiness. And I also ask you, Lord, to provide every single thing that she needs through her entire life. And I also ask you, Lord, in the name of Jesus, that it would never, ever come to her any sickness, any tumors, any cancer, or any diabetes, or any sickness of any kind should be totally rebuked. And if one of them came to her, or two or three, whatever, or as many as had come to her, you'll remove them, you'll rebuke them, and you'll destroy them. And I also ask you, Lord, in the name of Jesus, since you are the light of the world, that your light, your blessings, your guidance will come to her through the Holy Spirit. And she should be totally and fluently guided through the Holy Spirit through her entire life, every step of the way. And I also ask you, Lord, to fulfill her with all the peace, with all the joy, and all the happiness that she wants, that she needs, that she desires. And I also ask you, Lord, in the name of Jesus, that she would never, ever be lacking any clothing or food, and every debt should be paid off totally and completely. And she would always have bread, clothing, shelter, health through her entire life. And I also ask you, Lord, in the name of Jesus, that she will never, ever be exposed to any curses or to any witchcraft through her entire life. And if it is any, and if she has been involved in any witchcraft or idolatry or strongholds or curses, I ask you, Lord, in the name of Jesus, to rebuke them, to destroy them, every single one of them. And I also ask you, Lord, in the name of Jesus, that your presence, your anointing, your Holy Spirit, your blessings will chase her, will reach her through her entire life. And I also ask you, Lord, in the name of Jesus, that your angel will be ahead of her, removing
rebuking, destroying whatever would come against her. And I also ask you, Lord, to give her all the joy, all the peace, all the happiness. And I also ask you, Lord, to give her a long, long life. And I also ask you, Lord, that wherever her relatives are, could be her children, could be her husband, could be cousins, her entire family, wherever they are, I ask you, Lord, in the name of Jesus, that all your blessings, your anointing, your presence will come to every single one of them, and to give them salvation, forgiveness of all their sins, in the name of Jesus. O Shabiraba, Irobora Bakidobo, Habirandra Masiba, Hosoloro Borobico, Harabari Borondro, Mokindro, Mosondro, Hashabara Basisoba, Ibolara Kaviva Ribarandra Masiba, Orobara Bashabiko Robokotoro Boli, Urashiro Kitoro Mosoro, Ura Mashari Bokotola Rabashimakara Makandimo, Hobora Bashabiraba, Irobara Bakabika Rabakata Rabasibo, Ishoboro Bokodibo, Ura Mashibara Basoborobo, Soborobo, Soborobo. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.